¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Hoy es nuestra 12ª clase. ¿Cómo se dice? 20ª clase. ¿Tienen idea? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se dice? ¡Ah! Agarrá de los pelos, ¿eh? ¿Cómo se dice? Vigésima clase. Sí, es nuestra clase número 20, la cual ya estamos en la etapa final del curso de radio y locución. Un tramo bastante importante y sí, esto lo vamos a compartir con el resto de los compañeros porque obviamente vamos a tener la clase grabada. Le vamos a dar la palabra a Marta para que Marta pueda compartir todo su conocimiento. Les contamos a aquellos que van a ver por primera vez este video. Este curso de radio y locución tiene todo un procedimiento, una etapa que es netamente de locución, a pesar de que yo estoy con la voz totalmente tomada. No voy a hacer más que presentarla. Y tiene otra etapa que yo le llamo la etapa de la investigación, la etapa radial, donde no somos locutores ni programadores, pero sí somos parte integral de la radio, donde armamos toda la producción. Pero como decimos siempre, no podemos hablar de lo que no sabemos. La primera actividad que decidimos realizar es la investigación y creo que también es la más importante. La investigación de nuestras radios locales. Qué importante es saber cómo nació una radio, cuáles son los motivos, por qué es importante tener esa información. Básicamente para ubicarnos en el contexto de la realidad que tenemos alrededor nuestro. Cuando vamos a hacer un programa de radio, sea por primera vez o no, normalmente vamos a buscar las radios, primero las locales. Una vez que tenemos y encontramos estas radios locales, vamos a buscar que esta radio tenga años de estar al aire, que tenga cierto prestigio, que sea reconocida y también la continuidad en el tiempo, ¿sí? Sabemos que hay muchas radios, hay muchos precursores dentro del mundo radial y a veces encontramos gente que realmente es muy luchadora y que ha pasado por un periodo, por un tiempo muy particular para poder llegar y sostener estos medios de comunicación, comunitarios, populares, barriales, locales, el nombre que ustedes le quieran poner o que después le vamos a hallar. Así que bueno, Marta, ya no hablo más. Adelante, Marta. Muy bien. Bueno, aquí en la ciudad de Junín eh, tratamos de entrevistar una de las radios de la ciudad. Bueno, así que visité la radio FM Redención 92.7, que pertenece al Tabernáculo de Fe Cristo es la Respuesta. Esta radio está situada en calle Firpo 78 y pertenece a los pastores Hugo Díaz y Marta Díaz. Bueno, pudimos entrevistar al pastor, realmente nos recibió muy amablemente. También pudimos entrevistar al equipo de trabajo, que eso fue hermoso. Fue maravilloso porque hicieron mucha historia, recopilaron hechos y bueno, me contaron muchas cosas hermosas. Cada uno de los protagonistas, los que desarrollaban su programa, me contaron también un poco del contenido, lo cual me parece que para la historia de la radio es hermoso porque a pesar del tiempo que ha pasado, aquellos que han hecho programas se acuerdan del contenido y recuerdan los momentos y con alegría lo cuentan, ¿no? Lo que pasó, programas históricos. La verdad que fui muy bendecida y muy edificada también porque nunca pensé del gran esfuerzo de ellos, ¿no? Porque una vez se los escucha y los ves tan relajados y bueno, y uno dice, wow, qué lindo el programa, la radio, está buenísimo. Pero bueno, detrás hay un equipo que trabaja, que lucha, que se esfuerza. Y bueno, entrevistamos al pastor y nos contó los inicios de la radio FM Redención. Y hicimos una recorrida también por la radio. La radio está funcionando en un primer piso. El pastor nos contó de también los contratiempos que tuvieron para poder obtener legalmente la radio. En esos tiempos
Eran tiempos difíciles. Levantar una antena no era cosa fácil, porque había en esos tiempos muchos problemas de conflicto a la hora de levantar una antena. También estaba esto de que las antenas por ahí eran cancerígenas y un montón de cosas, los vecinos por ahí que se oponían, que no querían que se levantara una antena, bueno, muchas cosas que se tuvo que atravesar para fundar esta radio. Y como contaba, hicimos una recorrida por las instalaciones de la iglesia, llegamos al estudio de la radio y allí pudimos obtener el relato y las experiencias de la labor de cada uno de los que han trabajado en la radio. Un trabajo maravilloso, realmente excepcional. FM Redención está ubicada en un primer piso. Toda una historia, ¿no? Cuenta con 45 metros cuadrados, es un lugar amplio donde se puede disfrutar cómodamente del trabajo. Este espacio estos 45 metros cuadrados, cuenta con un espacio de estudio de puesta al aire y otro para el operador. También tiene una sala para los invitados. Los fundadores nos cuentan que la radio ha sido fundada a través de muchos esfuerzos, cosas que a veces no sabemos lo que pasa detrás de cada historia, ¿no? Y un arduo trabajo. Por allá por el año 1998, se levanta en este lugar de la iglesia un primer piso. Se levanta ese primer piso y realmente la visión era que algún día se pudiera poner allí una radio, una FM, pero quedó ahí. Un día llega, nos cuenta Marta, que llega un periodista del Radio El Puente, y bueno, recorriendo las instalaciones, él pregunta qué es aquel primer piso. A lo que Marta le dice, ese primer piso se levantó con la visión de que un día podamos poner una radio. Eso parecía como una locura, ¿no? Un sueño. Pero bueno, así quedó en la nota del diario El Puente, que en ese lugar algún día iba a funcionar una radio. Era un corresponsal de Diario El Puente. Recuerdo que se llamaba Darío, este corresponsal. Pero esa aula se usaba para dar clases a los maestros de escuela bíblica. Los domingos, ese lugar se usaba para adiestrar a maestros para que puedan trabajar en los barrios. Mientras tanto, se oraba para que ese lugar fuera una radio a futuro. En el año 2000 se comienza, esto después lo podemos ver en el video, donde el pastor nos cuenta, que en el año 2000 se levanta la antena, se funda la radio, y pudimos también tener una corta entrevista, no solo con el pastor, sino con algunos integrantes del equipo de la radio, donde cada uno, como dije al principio, nos contaba acerca de su programación. FM Redención es una de las primeras radios cristianas que funcionan aquí en Junín, y tiene una trayectoria de ya casi 23 años, interrumpidamente desde los comienzos, y es sostenida por la misma iglesia, o sea que es una radio sin fines de lucro. También nos contó el pastor que se emitieron más de 300 programas durante la pandemia. Todo esto lo podemos ver después o escuchar en el video. Así que fue algo muy lindo, una experiencia muy linda, poder entrevistar al pastor y poder recopilar un poco de historia. Y todo esto lo hemos puesto en un video para que lo podamos compartir. Así que de la radio. Bueno, en esta tarde estamos aquí en los estudios de la radio que pertenece a la Iglesia Cristo es la Respuesta, y estamos entrevistando a uno de los fundadores de la iglesia. Así que bueno, queríamos saber un poco acerca de la historia
cómo comenzó, cómo fueron los comienzos, aquí en la radio, ¿no? Los comienzos de la radio, ¿no es Los cierto? comienzos de la radio. Claro, porque la iglesia comenzó muchos años antes, 46, 47 años ya de la iglesia, y cerca del año 2000 más o menos, poco en 1999, cerca del 2000, tuvimos una inquietud con mi esposa Marta, y de poner una FM, una radio para poder llegar hasta donde pudiéramos llegar, ¿no es cierto?, con el mensaje de salvación. Así que en el año 2000 compramos una antena y unos equipos españoles, creo que eran así tipo caseros, me parece que eran, no eran tan sofisticados como los de ahora, con un M31 y un ecualizador también de aquel tiempo. Y así salimos al aire, con algunas dificultades también, porque desde la municipalidad no nos permitían levantar la antena. La habíamos levantado hasta la mitad y apareció la inspección como para que no pudiéramos poner la radio en el lugar que está actualmente. Así que bueno, hice unas diligencias con la municipalidad, hablé con el abogado de la municipalidad, hasta que bueno, ellos no pudieron seguir adelante con lo que querían, porque teníamos el permiso del CONFER en aquel tiempo, y en el año, ya llegando al año 2004, comenzamos los trámites ante el CONFER, y en el 2006 nos dieron la resolución 3690 de la CNC. La comenzamos en el 2004 y en el 2006 ya teníamos todo el permiso para poder tener la radio legalmente. Bueno, la verdad que lo que nos cuenta es hermoso, ¿no? Un comienzo que no fue fácil, contando ya desde que los equipos no son los de ahora, ¿no? Y todo lo que se comienza desde abajo, con lo que se tiene, muchas veces es más forzoso, más cansador, y bueno, y hay que también poner mucho ingenio, ¿no es cierto?, a la hora de salir al aire. Y sí, porque aparte ninguno de nosotros sabíamos de radio. Demasiado, claro. Era un poco de instrucción así, un poco medio a la ligera, pero bueno, Dios nos ayudó, y junto con la familia estuvimos pensando en el nombre de la radio, y le pusimos Redención. Justamente iba a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cómo surgió ese nombre, Redención? Bueno, me adelanté a la pregunta. Bueno, la verdad que lleva un nombre muy significativo, Redención. ¿Y cuál es el fin, ¿no es cierto?, de la radio? ¿Cuál es la finalidad por la cual se fundó? Y llegar a los hogares donde no podíamos llegar, porque de manera así física, ¿no?, las ondas radiales cumplen una función muy especial dentro de la ciudad, hasta donde podíamos llegar, anunciar el Evangelio, bueno, pasar música, de noticias, siempre dentro del ámbito cristiano, ¿cierto? Pero esta radio justamente tiene esa mentalidad de querer llegar a los hogares con el mensaje de fe. Bueno, realmente ha sido un placer poder compartir estos principios, los comienzos de la radio FM Redención, que forma parte del trabajo de la Iglesia. Trabaja en un mismo sentido, con un mismo fin, querer alcanzar las almas, llegar a los hogares con el mensaje, con una reflexión, más en estos tiempos que vivimos, ¿no?
Bueno, y nos ha alegrado poder también compartir con el pastor Hugo Díaz esta parte de la historia, ¿no es cierto? Sí, también decir que ahora, en este tiempo, el tiempo de la tecnología, en aquel tiempo teníamos muy poca tecnología, ahora sale por internet, podemos llegar a todo el mundo con la radio, porque también sale por internet la radio, no solamente con antena y radio aquí para cubrir la ciudad y a los alrededores, sino también llegar con el mensaje hasta donde llegue internet. Bueno, sí, la verdad, hoy tenemos la facilidad de poder llegar hemos logrado llegar mucho más que en aquellos tiempos. Hoy tenemos otros medios y bueno, la radio se extiende, la radio puede alcanzar a una cantidad mayor de población, no solamente dentro del ámbito de la ciudad, sino también fuera de nuestra ciudad, ya que al mundo por medio de internet. Hemos logrado un avance tremendo en este tiempo, ¿no? Bueno, agradecemos mucho esto. No, por favor. que hemos podido llegar. Espero que haya podido satisfacer lo que ustedes han preguntado, ¿no es cierto? Bueno, gracias por abrirnos las puertas, gracias por contarnos parte de lo que ha sido todo esto, ¿no? Esto, una pequeña locura en aquel tiempo y una gran realidad en este tiempo, ¿no? Sí. Quiero decir algo más, ¿no? Mi esposa Marta ha sido una de las promotoras de todo esto, porque en realidad nació en su corazón, compartió su carga conmigo y juntos pudimos realizarlo junto a nuestros hijos también y familia, porque es una radio donde trabaja también la familia. Así es. Y la satisfacción más grande que tenemos junto a mi esposo, que es el pastor de la iglesia, es poder contar con todo el grupo de la familia, que somos un equipo, trabajando en la radio, cada uno en la función que le toca cumplir, ¿no? Uno operador, el otro de repente haciendo programas, y cada uno poniendo su granito de arena, mi esposo con las prédicas, yo también con los programas, y así podemos llenar todo el espacio y el tiempo que la radio está en el aire. Realmente la radio nos ha dado muchas satisfacciones y aún anhelamos poder crecer en este servicio y también capacitarnos cada día más para poder llegar a distintos tipos de oidores, de oyentes, ¿no? Y ese es el motivo de la radio aquí en Junín, ¿no? Poder alcanzar más personas y llegar a todo tipo de personas en esta sociedad que vivimos, donde hay tanta necesidad. Muy bien, muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, acá estamos con Eliseo, pues recordando los inicios de la radio. Bueno, y él fue uno de los que estaba tan entusiasmado juntamente con los pastores, que somos los padres, con Marta Díaz y Hugo Díaz, como dijimos al principio. Y él fue muy audaz en ese tiempo, siendo que era muy joven. Y yo le voy a preguntar a él qué sintió cuando la radio salió al aire, cuando la voz de la radio rompió allí en el aire, con las palabras, ¿no? Presentándose como la radio de Junín, como la radio cristiana. Eliseo, ¿qué sentiste vos? Bueno, los comienzos obviamente que eran emocionantes. Vale también contar que desde muy chico y joven yo había armado y tenía el sueño siempre de tener una radio, y había armado una radio muy precaria, con unas plaquetas que llegábamos en todo lo que era la casa, y en ese momento había hermanas que trabajaban y yo les pasaba música desde mi cuarto y ellas escuchaban en una radio común, así que eso de tener una radio era muy emocionante. Y cuando pudimos tener la radio, en realidad que yo la llamaba una radio de verdad,
y salir al aire y decir, en ese momento era FM Redención 94.5. Fue una gran satisfacción y una gran alegría, era como algo adictivo, sano, de querer estar continuamente en la radio y de querer bajar música y bueno, y ahí empezamos a recibir por medio de mi madre, que pudo hacer algunos contactos y yo contactos de locutores y demás, y fuimos armando una radio, pero las primeras voces fue las de nosotros, o sea, como podíamos. Y en ese tiempo, en mi caso, yo trabajaba en una radio secular que también me ayudó muchísimo en el tema de modular la voz y cómo hacer un programa y demás, y nos ayudó mucho también eso, pero empezamos de no saber nada. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que salieron al aire, Eliseo? ¿Qué fue lo que dijiste? Bueno, bienvenidos a la radio, FM Redención en el aire, 94.5. Fue emocionante. Y sí, obviamente fue emocionante escucharse después grabado en los separadores donde estaba la voz todo el día y empezamos a grabar predicaciones muy, muy caseras y tratar de poder completar, porque empezamos a transmitir después 24 horas y había que llenar todos los espacios. A veces se cortaba la radio, teníamos que estar pendiente porque se terminaban los cassettes y no se daban vuelta y teníamos que subir a la radio y poner otra vez, así que fue un trabajo bastante al principio para ponerle horas y dedicación, pero bueno, hoy es la radio que es. Bueno, toda una historia de la radio. Hoy es FM Redención 92.7. Estamos en esa frecuencia. Bueno, toda una historia y todo un comienzo de mucho valor, de mucho entusiasmo, de mucha vocación también, ¿no?, en la familia. Y así comenzaba FM Redención. Bueno, estamos acá con Eliseo, que es uno de los pioneros, junto con los pastores, en Radio FM Redención. Y bueno, él nos va a contar un poquito cómo fueron los comienzos de la radio en aquella época, porque la tecnología no era la que hoy tenemos. Así que contábamos con otros medios para poder salir al aire. Así que, Eliseo, ¿cómo fueron los comienzos? Los comienzos bueno, teníamos casetera, las caseteras típicas que venían en las FM, las primeras, que eran doble casetera, radial, que tenían el sistema Dolby, que se llamaba, que uno ponía un cassette en cada casetera y automáticamente digamos, como dar vuelta al cassette, iban en forma rotativa y aleatoria para salir al aire. Comenzamos con eso primero, a armar músicas y bueno, con cassette. Y en el tema, por ejemplo, los separadores y todo eso. Separadores lo armábamos manualmente. Tomábamos el trabajo de grabar en una casetera y se grababan, obviamente había una que no grababa y otra que sí. Y cuando queríamos grabar poníamos los dos cassettes y se daba rec y se grababa el separador y después se grababa un tema musical. Era algo muy, digamos, muy de batalla. Y eso en esa época era un logro. Era la época de cuando se pasaba un programa, de ponerlo en punta, de rebobinarlo con la lapicera afuera para que quede en punta el cassette. Era así, era lo que había en el momento. Bueno, hay una parte que sería bueno contarla. Esa parte cuando fue la gran aventura de FM Redención, cuando salimos al aire, ¿no? Que colocamos el equipo y realmente desconocíamos todo. Era que empezamos con lo que teníamos en mano, lo que había en mano, ¿no? Un micrófono, un equipo, no sé si recordás la marca del equipo. Era un M31. M31. ¿Y cómo fue esa salida puesta en el aire, no? Primero era un transmisor de los primitivos, que era con capacitores de tipo televisor antiguo,
y le ayudaba a un M31 que ya era lo más nuevo en el momento, pero era un transmisor que tenía unos tubos con dos ventiladores atrás muy antiguos, de color gris grande, y después, bueno, le ayudaba a un M31 para que la señal sea más nítida, y con un ecualizador, que era un ecualizador manual, que ecualizábamos la música, así que eso fue lo primitivo, lo primero. Eso fue lo primero. En principio, sí. ¿Y qué alcance teníamos? En su momento teníamos un alcance de aproximadamente unos 10 kilómetros. 10 kilómetros. En la ciudad había en lugares de la ciudad que no se escuchaba, pero bueno, después se fue aumentando a 20 kilómetros hasta 30 kilómetros y después llegamos un poco más en algunos sectores de la ruta, sobre todo. En la ciudad por ahí con algunas interferencias no se llegaba. En aquel tiempo era el alcance también de la antena, ¿no? Sí, lo que nos ayudaba a nosotros en principio, que teníamos equipos no tan potentes, pero en su momento eran potentes, pero hoy ya no, pero teníamos buen alcance de unos bipolos, 4 bipolos teníamos, y una antena con, digamos, una altura importante en su momento, que no había muchas antenas. Es más, en su momento nos pedían la antena, venían a pedir la antena prestada para poner bipolos de otras radios porque era la más alta de Junín. ¿Cuántos metros contaba la antena? No sé si eran aproximadamente 60 metros, 50 metros. Más o menos. Creo yo. Era una antena no muy recuerdo. imponente, muy importante. Sí, a 50 metros seguro. Hola, mi nombre es Jacqueline. Tengo un programa en FM Redención 92.7 que se titula Tiempo Libre, donde lo que queremos tratar es de que cada oyente que prenda la radio en cualquier lugar, donde pueda prender su radio en el celular o en el auto, en un negocio como nos pasa, que puedan prender y escuchar algo diferente, que puedan entretenerse, que puedan salir de todo lo malo que pueda estar pasando. Nuestra meta es esa, es hacer sonreír esas 2 horas y media a cada uno de los que nos escuchan. Mi programa tiene actualidad, pero siempre con el lado bueno, con noticias buenas, noticias positivas del día que puedan pasar, pero siempre con alegría. Y después tenemos también juegos, tenemos entrevistas, bueno, la gente se comunica para pedir su tema o saludar. Damos muchos premios también con negocios que contribuyen también para dar algún premio y poder entregárselo a la gente. Así que bueno, ese es mi programa Tiempo Libre. Salen los días jueves de 10 a 12:30 del mediodía. Así que esa es la meta de nuestro programa, de que cada uno que nos escucha puedan salir con una sonrisa. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Martínez y bueno, quiero contarles de qué se trata el programa Siguiendo tus Pasos, donde estamos en vivo los días miércoles a partir de las 17 horas por FM Redención, desde la ciudad de Junín. La idea de Siguiendo tus Pasos es actualidad tanto en noticias del mundo del deporte, como tecnología y redes sociales también, no solo de nuestra ciudad, sino también de nuestros alrededores, desde nuestro país y también del resto del mundo. Y donde más importancia le damos es a una fecha en especial que transcurre en la semana del programa que estamos haciendo, días especiales de nuestra ciudad o días especiales de nuestro país, o también del resto del mundo, y ahí es donde le damos la información a nuestros oyentes. Y luego de brindar toda esa información, es ahí donde damos una reflexión bíblica de fe, de esperanza y de ánimo para la gente que nos está escuchando y poder llegar a sus corazones a través del mensaje de Jesús. Esto es en resumen lo que hacemos en el programa Siguiendo tus Pasos. Dios les bendiga. Excelente, Marta. Terminamos el video. ¿Cómo continuamos? Bueno, continuamos.
yo tenía algo más para compartir. Eh, Nos quedan 8 minutos. sí, Si querés, sí, cerramos en un ratito, seguimos conversando un poquito más y vos tenés algo más para contarnos y entramos de nuevo. Cuando entramos de nuevo, escuchamos el audio que tenías preparado para nosotros. ¿Te parece? dale. ¿Sí? ¿Te parece bien? Si tenés algo más para contarnos, porque nos quedan todavía 8 minutos. ¿Qué te pareció? No, no sé cómo lo del audio lo pasas vos, lo paso yo. No te preocupes, lo pasamos, no te preocupes, ¿sí? Dale, Vos ya me lo mandaste. Contame un yo poco te lo la mando. historia. Ahora enseguida vamos a ver, nos quedan 7 minutos. Estaríamos muy ajustados para poder escuchar el audio, para que no se nos corte. Así que, más que nada, te felicito enormemente por tu trabajo. Realmente fue bárbaro, me encantó. Está muy bueno, muy bien desarrollado. Igualmente vamos a estar viendo después algunos detalles, pero son mínimos, no son detalles para corregir exhaustivamente, porque el fin, el propósito de este trabajo era la investigación. Entonces, como fin de investigación, está bueno todo el aporte que ya lo editaste y que lo bueno sería poder después compartirlo con todos. No hay problema, lo vamos a encontrar, le vamos a encontrar la vuelta. Digo también para que no se nos asuste Mariana. Mariana debe estar corriendo por la habitación diciendo, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, no es la idea. No es la idea asustar a Mariana, pero sí la intención es trabajar. Hoy me preguntaba uno de mis estudiantes que vino a visitarme, y yo le decía, a ustedes cuando estuvieron en pandemia tenían un curso que era de las mismas características, pero no tenían que rendir ningún examen. Digo, y ahora, a medida que pasa el tiempo, vamos implementando nuevas herramientas, pero también más exigencia. ¿Por qué? Porque buscamos un nivel de estudiantes que nos permita ser ejemplos para otros, que eso creo que es algo muy importante. Y Marta, no cabe duda de que sos un gran ejemplo, te felicito y bueno, y vamos para adelante. 10 no, es poco, así que te sacaste 50. Mira, empecé a llorar. Excelente, Marta, excelente, me encantó, me encantó. Además, todo el material que mandaste, todas las cosas que mandaste, de primera. Así que estás súper, súper felicitada, pero además digno para compartir, que es un poco lo que yo te decía antes. Así que lo vamos a compartir de ejemplo. Necesitamos tener buenos ejemplos de trabajos, de investigación, no solamente el libro, no solamente ese texto o algo que sale, también esto de estar en vivo y de poder ir haciendo y cómo hay colaboración en todo el grupo familiar para poder también compartir esto. Volvemos en 5 minutos. ¿Les parece bien? ¿Sí? Mariana, ¿estás de acuerdo? En 5 minutos volvemos, dale. Ahí voy. Llorá tranquila, cuando volvemos seguí llorando.